se preguntarán muchos, ¿qué hace una fosa? Una sensación de oscuridad también sombría, como no, en torno a unos hallazgos, a unos muertos, a una prospección en busca de un secreto. Juan Villa está ultimando algunos detalles. La prensa española, sobre todo la de León y Galicia, ha dicho que son los cuerpos de las víctimas de Manuel Blanco Romasanta. Quizá no le suene mucho el nombre, pero si digo el hombre lobo gallego, seguro que recordarán. Una madre y su hijo. Dicen que unos investigadores norteamericanos han descubierto un punto concreto que da un giro a la historia. Ahí están los cuerpos, como testigos de una crónica oscura. Pero hemos descubierto muchas más cosas inesperadas. Comenzamos el primer viaje, por corredoiras, por caminos que hace mucho tiempo que ya no se transitan. Luis Álvarez lo ha hecho. Ha seguido la senda del hombre lobo. Pues aparece una noticia que está favorecida por una fundación americana, la Lican Foundation, que está especializada, según ellos dicen, en el estudio de casos de hombres lobo en todo el mundo, y tienen una sección dedicada al caso de Manuel Blanco Romasanta. Y la noticia sorprendente es que después de tantos años, pues algo más de un siglo, hay un antropólogo llamado Ivor Maxson que para esa fundación trabaja y que dice haber descubierto dos esqueletos, el de una mujer y el de su hijo de 10 años, que según dice se tratarían de los restos mortales o de los restos óseos de Benita García Blanco y su hijo Francisco, que fueron pues asesinados en el mes de marzo de 1847. Claro, puede estar la duda en que se trata de cuerpos pertenecientes pues a la época de la Guerra Civil, vete tú a saber, pero según la propia fundación americana y según este antropólogo, los datos parecen llevarles a que esta mujer y ese niño son víctimas directas del propio Romasanta. Benita García y su hijo Francisco de 10 años dejaban todo atrás. Recién divorciada, madre e hijo huían para siempre de las habladurías y de la mala reputación. 2 lunas les separaban de su aldea y Santander. Allí servirían en casa de un sacerdote acomodado. Allí podrían rehacer sus vidas. Atrás dejaban a su familia con la promesa de enviar noticias pronto. Manuel Blanco Romasanta, el buhonero más conocido y mejor relacionado de la comarca, les guiaría a través de los bosques de Orense por caminos poco conocidos, atajos y sendas que de noche nadie osaba atravesar. 2 años antes, una anciana y un joven habían sido atacados por lobos en esos parajes. Para cuando encontraron sus cuerpos, apenas quedaban restos desperdigados por todas partes. Con la noche ya encima, acamparían a un lado del camino, resguardados en el bosque de abedules. Benita había vendido todas sus pertenencias, viajaba con lo justo para ir ligera. Al llegar al destino, Romasanta se llevaría el mulo a cambio. Ese era el trato. Todo era perfecto, de no ser por la duda que ahora recorría su mente. Con la noche, algo había cambiado en la mirada de aquel hombre.
nadie transita esta senda. Tan solo algún ganadero y los forestales. El asfalto desplazó las viejas rutas que atravesaron antaño la sierra de San Mamede. Seguimos el rastro del tiempo conducidos por Antonio, forestal y alcalde de Montederramo. Nos internamos en la ruta que el buhonero Romasanta transitó hace siglo y medio. En el bosque de los abedules, todo está como entonces. ¿Qué le parece la noticia del hallazgo de los dos cuerpos? ¿Le sorprende y sobre todo sabe dónde es? Pues no lo sé. A ver, conozco un poco estos ayuntamientos, pero no sé el sitio concreto ni mucho menos. Lo único que sé es lo que vi en la prensa, que era en el límite de Laza y Castrelo de Valdivia. Eso es muy amplio, ¿verdad? Decir eso es como hablar de muchos kilómetros, ¿no? Además, estos ayuntamientos todos, tanto Castrelo de Val como Laza, como Monterramo, Chandresa y Queixa, son ayuntamientos muy pequeñitos en población, pero muy grandes en extensión. Te imaginas todas estas sierras que hay por aquí. Romasanta asesinó aquí a 7 de sus 9 víctimas. El bosque de los abedules de Montederramo es conocido también como el Bosque de la Muerte. Hoy es una reserva natural. Después de años de exterminio, los lobos han regresado. De noche se mueven con rapidez por las sendas más antiguas. No, vamos por ahí, se ven restos del antiguo camino, yo te lo sé. Mira, el antiguo va por aquí. Mira, por aquí. Pero más o menos la dirección es la misma. Pero se fue... Por aquí arriba, esta es la... Mira, ¿ves? ¿Ves cómo se nota aquí un camino viejo? ¿Te das cuenta? Sí, este es el camino. Es que era como eran antes los caminos, que justo entraba un carro con las vacas. Ajá. Al amparo de las sombras, cubierto por la espesura, Romasanta conducía a sus víctimas hasta este callejón sin salida. Aquí nunca sería sorprendido. ¿Este sitio donde estamos exactamente qué es? Este sitio es el sitio por donde transitaba Romasanta, o por donde llevó a la gente cuando dijo que los había asesinado, ¿no? Este sería el sitio donde exactamente, según él, dio muerte a Benita y a Francisco y a su hijo, ¿no? Efectivamente, si ha localizado los cuerpos de esa madre y ese hijo, tiene que haberlo localizado aquí. Y además allí no se produce el terreno que se refleja en las fotografías que facilita ese investigador, que sí se podría producir concretamente en algunas zonas de aquí. Sí, parece por las fotos que hemos estado viendo que podría ser allí. Frente, justo, ¿no? Nunca se supo nada de las víctimas del hombre lobo. Nunca se halló un solo cadáver en la sierra, apenas unos huesos. Con seguridad, las alimañas terminaron de hacer el trabajo sucio. No obstante, en la comarca empezaba a calar un sentimiento de desconfianza hacia el afable buhonero. En menos de una década habían desaparecido 9 personas, 6 de ellos vecinos de Rebordechao, todos miembros de la misma familia, 3 hermanas y sus respectivos hijos. Yo diría que, o le pediría a la gente que se imaginase el norte, que se imaginase las montañas, que se imaginase un bosque, que se imaginase un camino en el bosque, un viejo camino de tierra. Hay un muro de piedra lleno de musgos, se oye el ruido de una alimaña. Es un hombre que asume un papel mítico propio de la cultura tradicional europea y gallega, que es el del hombre lobo. O sea, que existe el mito del hombre lobo y él lo asume y se crea hombre lobo. Salir hacia casas de amos ricos y prósperas vidas era lo que él prometía. Normalmente decía por tierras de Santander que se producían esas salidas. En Santander también se les buscó. Sí, eran mujeres pobres y luego tenían una cosa un tanto en común, que sus matrimonios en aquellos tiempos no habían funcionado muy bien, y de lo cual se podría desprender que eran mujeres incluso un tanto desamparadas, ¿no? En senos de familias muy pobres y muy necesitadas, ¿no? Todo apuntaba a que esas 9 personas les había pasado algo y que él era el responsable.
marcha de Galicia, escapa y se refugia en un pueblecito de la provincia de Toledo. Eso sería pues como hoy en día marcharse a Singapur. Pero claro, tiene la mala suerte de que es gallego, es orensano y allí se encuentra con otros 3 convecinos gallegos orensanos que la reconocen. Su primera estrategia procesal es lógica, es negar que él sea Roma Santa. Él marcha de Galicia con una identidad falsa y él mantiene a toda costa que él no es Roma Santa, que él es la otra identidad que ha asumido. Pero cuando desde Toledo le envían a Galicia para que le reconozcan, Roma Santa sabe que no va a poder mantener más esa estrategia. Él confiesa que ha matado a esas 9 personas, y que no solo ha matado a esas 9 personas, sino que ha matado a otras 4 personas que entonces se pensaba o se sabía que habían sido devoradas por lobos. En el archivo del Reino de Galicia, entre kilómetros de estanterías, descansa un proceso muy especial. Es el único expediente con nombre entre miles de carpetas anónimas. Según los técnicos, no hay mes que por curiosidad no vengan a consultarlo. 2.700 folios componen la causa contra Manuel Blanco Roma Santa. Una instrucción pormenorizada en la que encontramos algunos de sus documentos personales, como este modelo de carta de amor o este calendario lunar del año corriente. En general, un sumario judicial lleno de datos sorprendentes y ni una sola contradicción. El resumen que viene de Allariz dice que por efecto de una maldición, que no sabe bien si es de sus padres, de su suegra o de quién, lo maldicen. Entonces él se convierte, oye voces, que eso también lo vemos en esta otra pieza de aquí, oye voces y se transforma en lobo, perdiendo la figura humana. Entonces tiene como un ímpetu que se ataca, se echa a las víctimas y las desgarra, como puedes leer ahí, con uñas y dientes, hasta que las convierte en cadáveres y luego se las come. De hecho, lo simpático es que cuando después se refieren a él en los oficios donde se van mandando los documentos, siempre se refieren a él ya directamente como hombre lobo. Figura todo el tiempo en el proceso. Sí, como hombre lobo, ya lo llaman directamente hombre lobo. Bueno, y aquí son cartas que él falsificaba, ¿no? Porque evidentemente si se había matado a las personas muertas no escriben. Entonces, estas serían las cartas que él falsificaba. Después, más adelante... Sus víctimas para sus familiares. Claro, para que no sospechasen. ¿Has leído alguna? Bueno, sí, por encima dicen que están bien, que no han tenido ningún problema, bueno, que están bien. Ese es otro de los misterios, de los muchos misterios que se cierran sobre Roma Santa. En realidad, pese a los datos que obran en el proceso judicial, pese a los datos aportados por investigadores como José Domínguez, hay muchas preguntas a las que no tenemos respuestas. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó con esas 9 personas que supuestamente asesinó. No sabemos cómo lo hizo. No sabemos a ciencia cierta por qué. Podemos especular, pero no sabemos a ciencia cierta por qué. Y tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasó con Roma Santa después del juicio. Roma Santa es condenado a muerte tras varias sentencias. Al final, la última, la definitiva, le condena a muerte por haber asesinado a esas 9 personas. De ser cierta la noticia publicada en los medios gallegos, el caso podría dar un giro de 180 grados. En el blog del investigador americano, reconoce haber comprado en este anticuario de Berín unos documentos con información crucial para localizar los cuerpos en la sierra. Asimismo, en otra entrada de su blog figura el hallazgo de más pruebas en los fondos del Archivo Histórico de Orense. Con los adelantos de hoy, los forenses podrían analizar los restos de 2 víctimas de un auténtico hombre lobo. En la nota de prensa emitida por Lycan Foundation, se adelantaban los resultados de forma escueta, avalados por la Universidad de Michigan. So, summing up, you have no idea of this foundation? No. And the University of Michigan and the Anthropologist Department are not linked with this foundation? I have absolutely no, I'm the department administrator, I have no information at all. I've not heard of them. Okay. Para nada. Nosotros tenemos muchísimos clientes extranjeros, pero en ningún momento en nuestro libro de clientes aparece ningún investigador americano. A mí no me consta este documento en el archivo, este documento, no hablo más de que si no me meto en datos de carácter personal ni en el individuo tal, pero este documento que aquí se publica no consta. Anochece en Berín. Desde lo alto de su castillo, la última luna del verano se alza en el firmamento anunciando el reino de la noche.
Ha transcurrido un siglo y medio, y a pesar del tiempo, al caminar por el bosque gallego, uno no puede dejar de sentir la amenaza del mito. ¿Superstición? Puede, pero hay mitos que fueron realidad, y miedos imposibles de apagar. El del lobisome es uno de ellos. Vaya historia. Me van a permitir aquello de investigación excepcional de nuestro compañero Luis Álvarez en la senda del hombre lobo. Hay más cosas. Él ha llegado hasta Michigan, el lugar donde surgía la historia de estos investigadores americanos, de esta fundación y de estos hallazgos tan sorprendentes que leo La Voz de Galicia. En portada hallan los restos de 2 víctimas de Roma Santa, el lobisome de Allariz. Claro, es que la noticia en verano fue un impacto. En León, la crónica de León, a doble página, El Bierzo, tumba silenciosa de las víctimas del Sacauntos. Y los periodistas decían, la Lican Foundation asegura que hay más restos en la comarca. O sea, para la región donde se paseó Roma Santa, esto ha sido un shock. Hemos tirado del hilo y nos hemos encontrado con misterio sobre misterio y algún que otro fraude. Pero ¿fraude de quién? ¿Para qué? A estas alturas, ¿por qué? Y sobre todo con el agravante de sacar cadáveres que creemos que no son tales, que no son las víctimas de Roma Santa. Tenemos la mejor mesa de excepción. Quiero presentar primero, y tiene un sentido, para que nos analice esa fosa, la primera persona que nos puso alerta, diciendo, cuidado, que aquí hay datos que no casan. Es toda una eminencia, es el doctor Miguel Botella, él es el director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Y creo que en este país pocos saben más de ese tipo de cosas, de fosas, hallazgos, huesos. Miguel, bienvenido, gracias una vez más. Gracias. Hola. Gracias por darnos pistas, porque quizá nosotros, desde el desconocimiento lógico, pues hubiésemos dicho, caramba, Benita y su hijo, esto es impresionante, esto es increíble, esto le da un giro. ¿Qué ves tú ahí que nosotros no llegamos a ver? Realmente que hay una fosa, pero que la fosa como tal es falsa. En realidad es un montaje porque, bueno, en primer lugar, los cráneos no corresponden a una mujer y a un niño, sino que hay, yo veo una mandíbula que es de un hombre y ninguno es de un niño, desde luego. Los fémures y los huesos largos son también de adulto, no son. Y la situación anatómica de estos restos tampoco corresponde, es decir, están puestos de una manera, pues más o menos queriendo que parezca un esqueleto, pero en realidad puestos por una persona que no sabe, yo creo que nada de anatomía, ¿no? Nada de anatomía, porque incluso hay colocados en sitios donde no deben estar. Pues sí, aquí veo el húmero. Un húmero está puesto donde tenía que estar la pierna, veo el cúbito y el radio puesto donde estaba la otra pierna, el fémur está puesto al revés en uno de los lugares, hay un peroné en la zona que corresponde con un hombro, en definitiva es un collage de huesos que no corresponden en absoluto, ni pueden haber sido movidos, está puesto, parece a mi juicio, intencionadamente para que parezca algo, pero que en realidad no lo es. ¿Y por qué todo esto? Más detalles, Miguel, me contabas incluso la coloración. Sí. No tenía que ser así. Sí, claro, 150 años, unos huesos enterrados en este tipo de sedimento que es rojo, los huesos tendrían que estar teñidos de rojo y no es así. Es más, encontramos también huesos con distinta coloración unos de otros. Proceden, pues no sé de dónde, pero desde luego de algún lugar diferente unos de otros. No corresponden ni siquiera a 2 individuos, corresponden a más de 2 individuos. Pero alguien, la persona que está o personas detrás de esta especie de montaje han conseguido huesos humanos, eso ya nos escapa un poco, ¿no, Miguel? Bueno, en realidad no es tan difícil, ¿no? En realidad todavía quedan muchos osarios en pueblos y todavía hay muchos huesos. Preguntémoslo a nuestros estudiantes de medicina, que en realidad no es muy difícil conseguir huesos. Otros elementos están fuera de la fosa en sí. Luego, con más expertos, veremos que hay cosas
la propia historia que no casan, pero hay elementos, claro, que son tan visuales, tan bonitos, tan de investigación antropológico-arqueológica, que desde luego nosotros nos lo creemos y miramos ahí en la prensa. Pero esa barrita, que tiene un nombre, por cierto, ¿verdad, Miguel? Esa que llamo yo barrita se llama... El jalón. El jalón, que señala, pues, que sirve como escala. Pues realmente los jalones, para que sirvan como escala, tienen que estar en niveles centimétricos. Claro, están de 10 centímetros, cambia el color. En este caso se puede ver claramente que la barra es oblicua, que sigue una espiral. O sea, es imposible, eso no puede servir de jalón nunca en la vida. Es puro atrezo, ¿no? Como Sí, absolutamente. Es un montaje, parece que es un montaje muy claro y muy burdo. Claro y burdo para los que saben. Hay que acudir a los que saben para saber, valga la redundancia, que aquí hay gato encerrado. Y para descifrar todos los fantasmas que rodean la historia de Roma Santa, qué mejor que presentar a un buen amigo que se incorpora a la del misterio. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho de Orense, lugar donde todo esto ocurre, es Roberto Bustillo, y además es una persona que ha investigado profundamente el asunto Roma Santa. Bienvenido, Roberto. Bien hallado, Iker. Primero, creo que tú, como nosotros, cuando leíste los primeros recortes de toda la prensa del noroeste, dijiste, vaya notición, ¿quién puede andar detrás de esto? ¿Un blog? ¿Unas fotos? ¿Un instrumental? ¿Por qué? ¿Quién? Sí, la verdad, la noticia fue impactante. Yo me entero a través de José Domínguez y la primera sensación es de sorpresa. Lo que pasa es que a medida que uno va pensando y analizando los datos, de la sorpresa pasa a la prudencia, y de la prudencia pues al escepticismo, claramente. Total. ¿Sospechas de alguien? Ha pasado un tiempo, estamos viendo hilos. Tú tienes una teoría posible, por supuesto teoría nada más. ¿Personas que querían hacer algún tipo de truco, de demostración? Es posible que fuera alguien que quisiera lanzar a la luz pública un señuelo para ver quién picaba en ese señuelo, montar una bola de nieve y después salir a la luz como el gran montador de la historia, para hacerse publicidad. Es lo más probable. Nos acompaña un querido amigo de la nave, que lleva 5 temporadas con nosotros. Es Paco Pérez Avellán, todos le conocen, pero me gusta mucho decir que además de periodista, ahora es director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, cosa que nos congratula. Paco, bienvenido. Buenas noches, Iker. Vaya historia. Son tan misteriosos los crímenes de Manuel Blanco Roma Santa que cabe todo. Que no me extraña que 200 años después de su nacimiento alguien quiera especular con su existencia. Es un individuo que podría ser el primer asesino en serie de todos los tiempos. Naturalmente el primero que es juzgado como hombre lobo, porque está claro, está así, está difundido, ha recorrido todo el mundo con este, digamos, titular tremebundo. Y por otro lado también podría ser el gran primer psico-killer de todos los tiempos. Está poco estudiado, en mi opinión, incluso lo más moderno que hemos hallado, porque yo he estado estudiando hace mucho tiempo a este individuo, es quizá que detrás de esto se encuentre una confusión sexual. Podría no ser un hombre lobo, sino una auténtica loba, una persona que tiene un problema de identidad sexual. Era un hombre dulce, esto lo destacan todos los que estuvieron cerca de él, con una mirada tímida, una persona que era muy culta para la época y con gustos femeninos. Por ejemplo, hilaba cosas que no eran normales en los hombres de aquel momento, mucho menos quienes se adentraban en el bosque o quienes se adentraban en la montaña para llevar de un lado a otro a ciudadanos. Estamos ante uno de los grandes misterios de la historia criminal española, donde no me extraña que haya alguien encontrado un filón para hacer una historia distinta y con un propósito no determinado. Un propósito misterioso. Como decías, que Luis ha ido más allá, y cuando aporreó directamente las puertas del lugar donde debía estar esta institución, se encontró también que había fantasmas, nunca mejor dicho. Roberto, un detalle que hemos dejado para el plató para que la gente se sorprenda más. Manuel Blanco Roma Santa desapareció, como sus víctimas. Sí, es una cosa muy curiosa. Manuel Blanco Roma Santa es condenado a muerte por la Audiencia Provincial de A Coruña, y después de esa condena a muerte es indultado por la reina Isabel II. Un indulto parcial, un indulto que convierte la pena de muerte en una cadena perpetua, que empieza a cumplir en la prisión de Celanova. Hay registro de la entrada de Roma Santa en la prisión de Celanova. ¿Existe el registro de entrada? Sí, de entrada. ¿Pero qué pasa con su cuerpo? A partir de ahí ya no se sabe nada. Murió en prisión, fue trasladado a otro sitio, se escapó
no hay ningún rastro histórico de qué es lo que pasó con Roma Santa una vez que entra en la habitación de Celanova, lo cual contribuye a incrementar la leyenda. No existe la tumba de Roma Santa. No existe, y si existe no se sabe dónde está. Hablando de tumbas y de fosas, Miguel, lo enigmático de esta historia, lo asombroso de esta historia es que hay 9 víctimas por lo menos, en una zona geográfica que más o menos está cotejada, conocida. Es tan difícil encontrar esos restos de 9 personas y que no se haya encontrado prácticamente nada en todo este tiempo. Y ha habido investigadores y ha habido propuestas. ¿Es normal que no se encuentre un solo resto prácticamente? Puede ser que sí, porque todo depende de cómo estuviera, si estuvieran enterrados en una fosa. O bien, también puede ser que al asesinarlos los dejase en el campo y entonces por las alimañas, los lobos, etcétera, pues actuaran sobre ellos y fueran desapareciendo. ¿Y pueden las alimañas y los lobos en esa zona boscosa hacer borrar un cadáver? En algún caso sí, sí se puede hacer. ¿Ha ocurrido? Sí, sí, sí. El patrón de mordedura de los lobos es un patrón muy característico que finalmente, digamos, a la larga puede terminar haciendo desaparecer esos restos, aunque, bueno, podría quedar algún fragmento, alguna parte, pero ya después de 150 años, pues parece que es bastante poco probable. Eso sí, si están enterrados en fosa, pues se deben de mantener todavía. Pero no olvidemos una cosa, la zona geográfica española con menos capacidad para que se conserven los restos es precisamente Galicia. En Galicia es donde menos restos humanos se conservan de toda España. Son escasísimos los restos romanos medievales o casi actuales de la zona. Prácticamente sí, porque el terreno precisamente es muy poco propicio para la conservación de ese material. Qué interesante, Miguel, y cómo aprendemos, ¿no?, de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo científico y también con lo mítico, porque, Paco, es que Roma Santa, cuando uno lee el proceso, esta joya, ¿no?, esta joya única en la historia, proceso contra un hombre lobo, ahí está, y por eso causa tanta curiosidad. En el archivo de Galicia. Exacto. Cuando uno ve las páginas, se da cuenta que Roma Santa primero luego lo pasaba muy mal. Cuando mataba, descuartizaba, devoraba, quién sabe, él volvía en su ser y, digamos, como buen cristiano, sentía el peso de la culpa. Pero es que Roma Santa argumentaba que era maldito, que él estaba maldito. Es una persona capaz de desarrollar todo un mito y contar con todo lujo de detalle una posible transformación en hombre lobo, una maldición de la cual es la primera víctima y que le empuja sin que él pueda impedirlo. A mí me gustaría subrayar la presencia aquí y la importancia de la reina Isabel II. Es decir, estamos hablando de una mujer que ha pasado la historia por su carnalidad, por sus citas, por sus salidas de palacio a escondidas, por sus muchas relaciones de todo tipo y su amistad con los hombres, y resulta que tiene un aspecto desconocido, que es un aspecto hacia las ciencias ocultas, hacia lo misterioso y hacia la ciencia pura, el querer saber algo más de alguien que de pronto se presenta como un auténtico hombre lobo. Él decía que como séptimo hijo estaba maldito y por eso ciertas fases de la luna pues afectaban a su estado de ánimo. A mí me ha sobrecogido, que eso yo no lo conocía, Roberto, ver que en el inventario de este proceso me ha sorprendido muchísimo. Había una cosa que era calendario lunar. Roma Santa llevaba un calendario lunar, no sé, quizá sabiendo que efectivamente nuestro satélite, bueno, pues le perjudicaba de alguna forma. Él se creía maldito por ser séptimo hijo. Él se creía maldito porque él, bueno, vamos a ver. Primero es dudoso que él se creyera maldito. Otra cosa es que eso fue lo que él confesó en juicio. Porque es posible que Manuel Blanco Roma Santa fuera un demente, que creyera realmente la historia que contaba. Es posible que la historia que contaba no fuera más que una artimaña para tratar de engañar a la justicia. Y luego lo del calendario puede ser que tenga que ver con eso, pero bueno, hoy en día para nosotros, hombres urbanos del siglo XXI, hombres y mujeres urbanos del siglo XXI, la luna no es muy importante. Pero en la Galicia rural sí, para muchas cosas, efectos de siembra, efectos de viajes, efectos de cortar ramas o troncos de árboles para determinados usos y que esa rama o ese tronco durara más o durara menos. Para muchas cosas, o sea, podría tener muchas finalidades, aparte de esa que también podría ser. Roma Santa prometía mejor vida a sus víctimas como buhonero y les llevaba un camino a las fauces prácticamente. Hablando de fauces, me gustaría agradecer a Francisco Narla toda la ayuda que nos ha prestado, autor de Los Lobos del Centeno. Y es que esta historia provoca ideas, libros. Si este hombre fuese norteamericano sería tremendo el impacto. Aquí en España tenemos una película maravillosa, El Bosque del Lobo,
de Pedro Lea con un magistral López Vázquez haciendo de atormentado a Roma Santa. Por cierto, Miguel nos trae alguna sorpresa más. Se habló mucho de que los restos que tenían que ver con este caso, los pocos restos, mucha gente se espantaba porque parecían devorados por alimañas. Claro, alimañas posteriores, el propio Roma Santa se había transformado en una alimaña. Antes de ver más cosas, Roberto, porque hay apenas un par de huesos de toda esta historia, ¿no? Sí, muy poquito, exactamente 2. Bueno, un hueso y un conjunto de huesos que forman una calavera, 2. Manuel Blanco Roma Santa, después de confesar sus crímenes, se ofrece de forma real o impostada a llevar a la justicia a los sitios donde ha cometido los crímenes, porque él quiere demostrar que efectivamente él mató a esas personas, lo que pasa es que lo hizo convertido en lobo. Y en uno de los sitios a los que va, precisamente en el lugar donde supuestamente se tendría que haber encontrado esa tumba con esos 2 cadáveres, hay un relato del fiscal que dice pues, con mucho detalle cómo fue la inspección. Llega a Roma Santa, llega con la justicia, Manuel Blanco Roma Santa empieza a buscar entre los matorrales, se agacha y de la hierba recoge un hueso, no enterrado, sobre la hierba. Lleva ese hueso a los facultativos, a los médicos que habían acompañado a la expedición. Los médicos lo reconocen como un hueso de la cadera de una mujer y dicen que por su estado ese hueso nunca ha estado enterrado, o que si lo estuvo poco tiempo, ¿no? Lo que casa muy mal con la historia de un enterramiento. Y luego 1 o 2 semanas después, en uno de los lugares que había señalado Roma Santa, se encuentra una calavera. Esos son los 2 únicos restos de los cadáveres. Si eso hubiera sucedido hoy en día, tendríamos todos los datos. Claro, pero entonces no había posibilidad de estudiar. Podríamos saber, Miguel, casi todo. Si hoy llegamos a encontrar esos huesos realmente, por el tipo de heridas, podríamos saber si era un animal, era Roma Santa quien había atacado, ¿no? Sí, claro. Perfectamente. Sin duda. Pues vamos a hacer una cosa, Miguel. Les invito a otro viaje, porque se habló mucho de marcas de lobo, marcas de hombres. ¿Qué diferencia hay en un hueso cuando se encuentran los investigadores eso? Roberto, te agradezco muchísimo esta visita, por poner luz a este expediente maravilloso. Gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Paco, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Nos veremos seguro por la facultad y suerte. Con muchísimas gracias. Claro que sí. Toda la labor que sé que vas a hacer, que va a ser importantísima a la hora de despertar vocaciones. Sin duda. Gracias, Paco. Vamos a hacer eso, Miguel. Vamos a ir a otra fase de nuestra nave para aprender cosas. Antes me gustaría que viesen a Luis Álvarez, porque tuvo que rematar la historia. Había que irse a unos 10.000 kilómetros para saber la verdad de los cuerpos de Roma Santa. Y lo que hicimos a nuestro regreso a Madrid es ponernos directamente en contacto con la Universidad de Michigan. Ellos decían que digamos que eran una especie de fundación adjunta, la Lincoln Foundation era una especie de fundación adjunta a esta universidad, y confirmamos con el Departamento de Antropología que no era cierto, que ellos no tenían nada que ver y que no sabían nada. Después lo que hicimos fue, a través de Guillermo León, seguir el rastro digital de registro de esa página web, y nos dimos cuenta de que no estaba registrada en Estados Unidos, ni mucho menos en Michigan, sino que estaba registrada en un nodo en Madrid, más concretamente uno del centro. Luego nos quedaba una cosa importante por hacer, que fue mandar un equipo de una productora norteamericana a Newberry, al lugar exacto donde ellos dicen que tienen la sede de su fundación, de la Lincoln Foundation, y llamar a la puerta. Evidentemente allí salió una gente que no tenía nada que ver, preguntaron por el pueblo y tampoco conocía nada, con lo cual, digamos, si desde el principio nuestra posición desde Cuarto Milenio fue la prudencia, el veredicto final después de este trabajo es que es un absoluto fraude. I'm a librarian at the Promenade Library in Newberry, Michigan. How long have you lived here? I've lived in Newberry for about 14 years. The Lichen Foundation is supposed to be across the street here from the library, and I've worked here for going on 7 years, and I've never heard of it. My name is Barbara Sharp, and I am a Grand Traverse Band member, and for 30 years, I ran a intertribal center for the arts out north of Newberry, so I've never ever heard of the Lichen Foundation in all of that time. My family history is from here in Newberry. I don't know it. I've never heard of it. Hello, I'm Karen Livingston, and this is my home. I've been living here for 6 years. I have never heard of the Lichen Foundation. I grew up in Newberry. And what about the house? Has it had any kind of history of anything happening here? I've known the owners of this house, and I lived on this same block when I grew up on this block. And I've known all the owners.
Nos internamos en la ruta que el buhonero Roma Santa transitó hace siglo y medio. En el bosque de los abedules, todo está como entonces. ¿Qué le parece la noticia del hallazgo de los dos cuerpos? ¿Le sorprende y sobre todo sabe dónde es? Pues no lo sé. A ver, conozco un poco estos ayuntamientos, pero no sé el sitio concreto ni mucho menos. Lo único que sé es lo que vi en la prensa, que era en el límite de Laza y Castrelo de Valvino. Eso es muy amplio, ¿verdad? Decir eso es como hablar de muchos kilómetros, ¿no? Además, estos ayuntamientos todos, tanto Castrelo de Val como Laza, como Monterramo, Chendresa y Queixa, son ayuntamientos muy pequeñitos en población, pero muy grandes en extensión. Te imaginas todas estas sierras que hay por aquí. Roma Santa asesinó aquí a 7 de sus 9 víctimas. El bosque de los abedules de Montederramo es conocido también como el Bosque de la Muerte. Hoy es una reserva natural. Después de años de exterminio, los lobos han regresado. De noche se mueven con rapidez por las sendas más antiguas. Se preguntarán muchos qué hace una fosa, una sensación de oscuridad también sombría, como no, en torno a unos hallazgos, a unos muertos, a una prospección en busca de un secreto. Juan Villa está ultimando algunos detalles. La prensa española, sobre todo la de León y Galicia, ha dicho que son los cuerpos de las víctimas de Manuel Blanco Roma Santa. Quizá no le suene mucho el nombre, pero si digo el hombre lobo gallego, seguro que recordarán. Una madre y su hijo. Dicen que unos investigadores norteamericanos han descubierto un punto concreto que da un giro a la historia. Ahí están los cuerpos, como testigos de una crónica oscura. Pero hemos descubierto muchas más cosas inesperadas. Comenzamos el primer viaje, por corredoiras, por caminos que hace mucho tiempo que ya no se transitan. Luis Álvarez lo ha hecho. Ha seguido la senda del hombre lobo. Pues aparece una noticia que está favorecida por una fundación americana, la Lican Foundation, que está especializada, según ellos dicen, en el estudio de casos de hombres lobo en todo el mundo, y tienen una sección dedicada al caso. Hoy nadie transita esta senda. Tan solo algún ganadero y los forestales. El asfalto desplazó las viejas rutas que atravesaron antaño la sierra de San Mamede. Seguimos el rastro del tiempo conducidos por Antonio, forestal y alcalde de Montederramo. De Manuel Blanco Roma Santa. Y la noticia sorprendente es que después de tantos años, pues algo más de un siglo, hay un antropólogo llamado Ivor Maxson que para esa fundación trabaja y que dice haber descubierto dos esqueletos, el de una mujer y el de su hijo de 10 años, que según dice se tratarían de los restos mortales o de los restos óseos de Benita García Blanco y su hijo Francisco, que fueron pues asesinados en el mes de marzo de 1847. Claro, puede estar la duda en que se trata de cuerpos pertenecientes pues a la época de la Guerra Civil, vete tú a saber, pero según la propia fundación americana y según este antropólogo, los datos parecen llevarles a que esta mujer y ese niño son víctimas directas del propio Roma Santa.
Benita García y su hijo Francisco de 10 años dejaban todo atrás. Recién divorciada, madre e hijo huían para siempre de las habladurías y de la mala reputación. 2 lunas les separaban de su aldea y Santander. Allí servirían en casa de un sacerdote acomodado. Allí podrían rehacer sus vidas. Atrás dejaban a su familia con la promesa de enviar noticias pronto. Manuel Blanco Romasanta, el buhonero más conocido y mejor relacionado de la comarca, les guiaría a través de los bosques de Orense por caminos poco conocidos, atajos y sendas que de noche nadie osaba atravesar. 2 años antes, una anciana y un joven habían sido atacados por lobos en esos parajes. Para cuando encontraron sus cuerpos, apenas quedaban restos desperdigados por todas partes. Con la noche ya encima, acamparían a un lado del camino, resguardados en el bosque de abedules. Benita había vendido todas sus pertenencias, viajaba con lo justo para ir ligera. Al llegar al destino, Romasanta se llevaría el mulo a cambio. Ese era el trato. Todo era perfecto, de no ser por la duda que ahora recorría su mente. Con la noche, algo había cambiado en la mirada de aquel hombre.